Amados, vamos a continuar entonces en el capítulo 5. Y es un capítulo interesante. Vamos a leer capítulo 5. Hoy nos toca estudiar del versículo 1 al 18. Lo voy a leer. Dice: después de esto, se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, un estanque que en hebreo se llama Betesda, que tiene 5 pórticos. En estos estaba en el suelo una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Estaba allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado allí y supo que ya llevaba mucho tiempo en aquella condición, le dijo: ¿quieres ser sano? El enfermo le respondió: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada, y mientras yo llego, otro baja antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y anda. Al instante, el hombre quedó sano y tomó su camilla y comenzó a andar. Pero aquel día era día de reposo. Por eso los judíos decían al que había sido sanado: es día de reposo y no te es permitido cargar tu camilla. Pero él le respondió: el mismo que me sanó me dijo: toma tu camilla y anda. Le preguntaron: ¿quién es el hombre que te dijo: toma tu camilla y anda? Pero el que había sido sanado no sabía quién era, porque Jesús, sin que se dieran cuenta, se había apartado de la multitud que estaba en aquel lugar. Después de esto, Jesús lo halló en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te suceda algo peor. El hombre se fue y dijo a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. A causa de esto, los judíos perseguían a Jesús, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Pero Jesús les respondió: hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Entonces, por esta causa, los judíos aún más procuraban matar a Jesús, porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Iglesia, vamos a orar para poner este tiempo en manos del Señor. Padre amado, Padre misericordioso, te damos tantas gracias porque hoy tenemos la oportunidad de poder venir y reunirnos en este edificio, en este lugar, siendo tu iglesia, siendo tus hijos, listos para escuchar, aprender, que nuestro espíritu sea avivado con la palabra de tu voz, Señor. Queremos que seas tú hablando, tu Espíritu Santo. Señor, que mi boca no sea la que hable, sino que sea directamente tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, te damos por esta misericordia. En el nombre de Cristo Jesús, amén. ¿Cuántos habían escuchado ya esta historia? ¿Verdad que es una historia famosa? Ahora, lo primero que pensé fue en esta situación. No sé si te has dado cuenta, pero no sé si te ha pasado esto en las noches cuando despiertas y estás como entre dormido y despierto y estás como con una parálisis del muerto. ¿Cómo se dice? Que se te subió el muerto, ¿no? No sé cómo se ve un muerto que se te suba, pero esa parálisis del sueño. ¿Has sentido esa incapacidad, esa impotencia? Había una película, no me preguntes el año, creo que se llama Awake, de una chica que estaba paralizada y algo le ponían de medicamento y entonces la empezaban a operar y ella estaba despierta, pero los doctores pensaban que estaba totalmente inconsciente. Ella estaba sintiendo todo el dolor, todo lo que hacían, veían los cuchillos y todo. Quiero que te pongas así, por un minuto, en los zapatos de alguien que se siente así de paralizado. ¿Qué pasaría por tu mente? Imagínate estar en esa camilla, que te ponen un medicamento mal y solamente estás como que no te puedes mover, solamente la parálisis, pero sientes todo, escuchas todo, ves que todo lo que está pasando a tu alrededor y no te puedes mover, no puedes levantar un dedo, no puedes hablar. ¿Qué sentirías? ¿Impotencia? ¿Qué pasaría en tu mente? ¿Frustración? ¿Miedo? Creo que a veces eso es lo que nos pasa.
Pero gracias a Dios que Jesús es el que tiene el poder a través de su voz para poder cambiar las cosas. Amén. He titulado este sermón La voz soberana que levanta y da vida. Y como idea central vamos a ver que nosotros debemos de someternos a Jesús, el Hijo de Dios, cuya voz soberana levanta al caído y da vida, revelando su poder y gloria. Sometámonos a Jesús, el Hijo de Dios, cuya voz soberana levanta al caído, da vida, revelando su poder y gloria. Estamos aquí en estos versículos donde se habla de un lugar, de un estanque. Y quiero aclarar algo porque hay versiones de la Biblia donde no tienen un versículo que está aquí, el versículo 4, donde dice que descendía un ángel del Señor a agitar las aguas. Y quiero aclarar un poquito ese punto. En la antigüedad, recuerden que no había impresoras, no es como que ahorita le das en tu documento de Word imprimir y se hacen 1000 copias. Era a mano, las copias se hacían a mano. Entonces, muchos estudiosos piensan que realmente este fragmento era un anexo, como una nota, que esta era una costumbre de la gente, era como ese mito. No sé si te ha tocado estar en una cena familiar donde dicen, no, es que yo vi una sombra, yo también la vi. No, es que a mí me agarraron acá atrás. Y nadie nunca tiene pruebas, pero todos vieron un fantasma, todos hicieron. Hay ese tipo de creencias y yo también creo que a eso se refiere este pasaje, donde había una creencia, donde en este estanque de Betesda, que es curioso porque significa casa de misericordia o casa de gracia. Nos habla de este lugar, un escenario donde se tiene la creencia, o tal vez sí pasó. Lo interesante es que no cambia el significado de la palabra, no cambia el punto central. Entonces tenemos que entender qué es lo que está pasando aquí. Hay un hombre que ha tenido una discapacidad por 38 años. ¿Te imaginas qué es pasar 38 años? Es toda una vida en esta condición. Había columnas, había 5 pórticos, había 2 estanques que uno alimentaba a otro, y la creencia es que bajaba un ángel y cuando alguien que estaba enfermo llegaba y se metía por primera vez, el que ganaba, ese era sano, se sanaba de cualquier enfermedad. Entonces tenemos a esta persona paralítico que no podía moverse. Y entonces la frustración de este hombre es que cada vez que se agitaban las aguas, él no podía meterse. Ahí estamos en esa situación. Imagínate este lugar, este estanque, con muchos enfermos, esperando ese momento, esperando a que se agiten las aguas para correr. Y yo creo que ahí empatía no había, porque mi enfermedad es lo más importante. Yo necesito, es una oportunidad, no sé si al día, a la semana, pero si yo veo el agua, perdóname, hasta te pateo y voy y entro yo primero para querer sanarnos. Pero hoy veremos que el milagro más grande no se trata de que este hombre va a caminar, spoiler, sí camina, sino que Cristo revela su autoridad divina. Su voz soberana es la que levanta y da vida, y su gloria como hijo, diciendo que Él es igual al Padre, es lo que tenemos que estudiar el día de hoy, porque eso es más glorioso, es más grande. Pero algo que estamos viendo, y es el primer punto, y es que necesitamos reconocer nuestra incapacidad y también nuestra verdadera necesidad. Ahora vamos a ver por qué. Vamos a leer nuevamente. Dice: después de esto se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. En Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, un estanque que en hebreo se llama Betesda, que tiene 5 pórticos. En estos estaba en el suelo una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Y aquí empieza la historia con este hombre. Y estaba allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado allí y supo que ya llevaba mucho tiempo en aquella condición, le dijo: ¿quieres ser sano?
quiero que te pongas un poquito en los zapatos, bueno, no tenía zapatos este paralítico, pero que te pongas en su lugar. ¿Qué habrías pensado si llega un hombre que no conoces y te pregunta, ¿quieres ser sano? ¿Qué le dirías tú? Hasta tu respuesta sarcástica, ¿no? No, no, aquí da bonito el sol, por eso vengo a este lugar. Por eso vengo al pórtico donde están todos buscando sanarse y bueno, estoy paralítico porque quiero nada más recibir el fresco del aire. Tal vez podría ser pareciera que es una pregunta algo sarcástica de parte de Jesús, pero si algo sabemos de nuestro Señor es que toda la sabiduría está en su voz, está en su palabra. Así que por más obvia o rara que parezca la pregunta de Jesús, hay tanto poder en ella. Y aquí viene lo revelador. Aparentemente, si tú estás enfermo, vas a ir a un doctor para que te sane, ¿correcto? Pero aquí lo que Jesús está haciendo, Él está diciendo, hey, yo sé que has estado ahí. La palabra dice que Jesús supo que estaba ya con 38 años con esta enfermedad. Aquí el Señor Jesús está revelando su omnisciencia. Y acuérdense que el propósito de este libro es que Juan nos está dejando ver todas las evidencias y todas las pruebas de que Jesús es el Hijo de Dios. De que Jesús es Dios. Y esta es una prueba más, su omnisciencia, que Él sabía de su condición. Y Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? Aquí vemos la omnisciencia, pero también vemos que no pregunta por información, sino que Él necesita ver su condición. El paralítico necesita saber cuál es su verdadero problema, porque lo evidente es que es paralítico, pero Jesús está yendo a algo más profundo. Jesús está hablando de una condición más profunda, una necesidad más profunda. Por eso Jesús quiere que este hombre reconozca su incapacidad. Amados, nosotros no podemos sanarnos a nosotros mismos. No podemos sanar nuestra condición espiritual. Y muchas veces estamos como este hombre, queriendo arreglar nuestra situación del día de hoy. ¿Cuál es esa situación? Puede ser tal vez una enfermedad física. Puede ser a lo mejor alguna lucha con un pecado. Algo a lo que has estado esclavizado, a lo mejor no 38 años, pero a lo mejor 10 años. Y tu respuesta automática en tu naturaleza es querer sanarte tú mismo. ¿Qué es lo que estaba haciendo este paralítico? Él estaba yendo, esperando la oportunidad. ¿Para qué? ¿Dónde estaba su confianza? En el pozo, en el estanque, perdón. En el estanque donde él estaba esperando la oportunidad y alguna circunstancia que se pudiera alinear para que por fin, de entre todos los que sí podían caminar, él pudiera llegar primero. O esperando a que alguien se apiadara de él para poder meterlo. Y la pregunta es más interesante para ti el día de hoy. ¿Cuáles son esos estanques a los que te has orillado, en los que has estado descansando tu confianza de sanidad, ya sea física o espiritual? No sé si has consultado alguna vez el tarot, las constelaciones, o eso se ve muy, muy descabellado para un cristiano. Ok, pero ¿qué hay de esos predicadores famosos de YouTube que estás escuchando todos los días porque te hablan lo que tú quieres escuchar? Este tipo de evangelio diferente al de Jesucristo, que es un evangelio que te habla acerca de prosperidad emocional, donde todo se trata acerca de ti. Paga tu diezmo y te ofrenda y vas a ser sanado sí o sí, pero tienes que confiar, y si no estás siendo sanado es porque no has dado la cantidad correcta. ¿Dónde has depositado tu confianza? ¿O dónde estás buscando tu sanidad? Y más importante, ¿cuál crees que es tu verdadera necesidad? ¿Cuál crees que es tu verdadera enfermedad espiritual? Jesús te pregunta hoy mismo, ¿quieres ser sano? ¿Qué le dirías? A lo mejor nosotros diríamos, sí, Señor, sáname. Pero es sorprendente porque si no sabemos de qué tenemos que ser sanos,
tal vez nuestra respuesta no sea la correcta. ¿De qué seríamos sanos? ¿Cuál es nuestra realidad? ¿Cuál es nuestra verdadera enfermedad espiritual? Necesitamos ser sanos del pecado, del orgullo, de la incredulidad, de esa parálisis espiritual que te impide avanzar. ¿No te has preguntado cómo ves a las demás personas que están felices, adorando, levantando las manos, gozándose en la presencia del Señor? Y a lo mejor tú quieres, pero no puedes. ¿Te has sentido alguna vez así? Con esa parálisis, como que vas ganando y vas a levantar tu mano para adorar y de repente dices, no, qué pena. O quieres saltar y de repente estás como… Y quieres saltar porque hay gozo en tu corazón, porque hay alegría, porque hay libertad, pero a lo mejor hay una parálisis. Quieres estudiar la palabra, quieres tener devocionales y tener disciplina para conocer más a tu Padre Celestial, pero hay una parálisis que no te permite hacerlo. Tenemos esta enfermedad que se llama pecado, pero también tenemos la única solución absoluta, Jesucristo, el cual ya nos ha curado y nos ha sanado si has puesto tu confianza en Él. Pero antes de levantarte, debes reconocer tu incapacidad. Una vez que nos dimos cuenta de que el verdadero problema es el pecado que ha morado en nosotros, ahora podemos entender nuestra verdadera necesidad. ¿Te acuerdas cuando Jesús le traen a otro paralítico y le dice, tus pecados son perdonados? Todos buscando la sanidad del paralítico y dice, tus pecados te son perdonados. Y todos se quedaron como, ay, qué mala onda. No se dio cuenta que estaba paralítico. ¿Qué es lo que Jesús dice? Para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder, levántate. Y esto nos deja ver algo muy interesante. Nosotros nos enfocamos en nuestra necesidad, la que nosotros creemos que es la más importante, pero Jesús ve la verdadera necesidad del corazón. El problema del pecado siempre va a ser más importante que cualquier condición que tú tengas. Eso es más profundo. Ese es nuestro verdadero problema, porque el pecado es lo que nos ponía como enemigos de Dios. El pecado es lo que nos separa de Dios. Pero a través de la sangre de Jesucristo podemos volver a tener esa reconciliación. El paralítico representa nuestra condición sin Cristo, el cómo somos incapaces, cómo estamos postrados y sin esperanza. Pero en Betesda, curiosamente, la casa de misericordia o de gracia, está presente Jesucristo, listo para resolver el verdadero problema que tenemos. Por eso vemos después en este capítulo la respuesta de esta persona. Dice, el enfermo le respondió, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada y mientras yo llego, otro baja antes que yo. Y es curioso porque ¿qué le preguntó Jesús? Jesús le dijo, ¿quieres ser sano? Y algo que me impresiona es que este hombre tiene exactamente la misma respuesta o muy similar a la mujer samaritana que estudiamos. Jesús le dice, si tú supieras quién te está dando de beber, tú le pedirías esa agua. ¿Y qué dice la mujer samaritana? Señor, no veo que traigas una cubeta para sacar el agua. La mirada de estas personas estaba en su circunstancia, en lo terrenal. ¿Dónde estaba la fe de esta persona? ¿Estaba en Jesucristo? No, estaba en ese estanque. ¿Quieres ser sano? Yo sí quiero sanarme, pero es imposible que yo pueda ir porque todo mundo quiere meterse. Creo que estoy destinado a no poder. Él le dice, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada. Y mientras yo llego, otro baja antes que yo. Y ve lo hermoso de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 8, Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. ¿Y qué dice el versículo 9? Al instante el hombre quedó sano y tomó su camilla y comenzó a andar. Amados, a mí me impactó este versículo. Porque vemos, Jaime predicó el domingo pasado acerca de un hombre que creyó lo que Jesús dijo, creyó a su palabra y entonces
supo que su hijo había sido sano. Pero la palabra es que él creyó, hubo fe. Pero quiero que analices en este pasaje, ¿dónde está la fe de esta persona? No dice que creyó, que su fe estaba en que iba a ser sanado por Jesús. Él no lo conocía. Él lo vio como un extraño que estaba haciendo a lo mejor una pregunta muy obvia. Pero ve cómo se alinea el lugar, casa de misericordia, casa de gracia. Y yo lo que veo es a Jesucristo, aún teniendo esto, misericordia y gracia para esta persona. Y esto me habla de que Dios es soberano. Dios puede sanar a quien Él quiera. ¿Por qué? Porque todo es suyo, todo es de Él. Y todo lo que Él hace es para su gloria. Pero a mí me impactó esto, ver que no habla de que esta persona hizo una oración, una confesión de fe. Esta persona no vemos un cambio radical y que fue a predicar como la mujer samaritana. No vemos la misma respuesta que el oficial del rey. Esta persona simplemente no entendió lo que le estaba preguntando Jesús. Y aún así recibió esta gracia, esta misericordia. Él solamente lo único que hizo fue describir su incapacidad. Y amados, ¿por qué es importante entender esto? Muchas veces creemos en Dios, en que Él puede sanarnos, pero está el famoso: Señor, ¿cómo te ayudo? Señor, ¿qué quieres que yo haga para ayudarte a ti a sanarme? ¿Qué quieres que yo haga para que tú me des esto? ¿Qué quieres que haga para que mi condición mejore? ¿Qué quieres que yo te ofrezca, Señor, para que me den el trabajo que llevo 3 años pidiendo? Amados, lo único que necesitamos es reconocer nuestra verdadera incapacidad. ¿Qué podemos hacer tú y yo para mejorarnos? ¿Qué podemos hacer tú y yo para sanarnos? ¿Qué podemos hacer tú y yo para salvarnos? Absolutamente nada. Cuando tú y yo entendamos a la perfección nuestra incapacidad, entonces hay más gloria para Cristo, porque Él es la única opción, Él es la única alternativa, Él es el único que puede. Y eso, amados, nos hace tener una actitud de humildad, de reconocer quiénes somos, que no éramos dignos, que no somos dignos, que no hay nada bueno en nosotros para agradar al Padre, y aún así recibimos esto que recibió este paralítico: gracia, misericordia. Esto es más apegado a tu condición y mi condición espiritual. No había nada que podríamos ofrecerle al Señor, y aún así le plació darnos a su Hijo. Me encanta porque habla de una palabra. Cuando Jesús dice levántate, me pareció muy curioso que esta es la misma palabra en griego que usa no nada más para una instrucción física, para una orden, sino que es la palabra de creación, la misma que se usa para resucitar a un muerto. Y eso me habla mucho de lo que Jesús estaba haciendo en la vida de esta persona. Me encanta cómo lo dice R.C. Sproul. Él dice que a veces pensamos como que estamos perdidos en el mar con un salvavidas, y Jesús pasó en una barca y nos levanta, y eso es que nos salvó o nos rescató. No, y me encanta cómo lo dice. Es como si la persona estuviera ahogada en el fondo del mar, metros bajo tierra, en descomposición, y aún así el Señor Jesús nos toma, nos levanta, nos da vida y nos da un propósito y nos da vida eterna. Eso se parece a lo que Jesús hace en nuestras vidas cuando no creemos y pasamos a creer en Él por medio de la fe. A ver si eso te ayuda a dimensionar que lo que estabas teniendo no era un problema pequeño. Dice la palabra que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos como este paralítico, incapaces de poder llegar a tener la sanidad anhelada, de poder a vivir. ¿Te imaginas 38 años de tu vida donde no pudieras ser parte de nada social? Donde no pudieras tener privilegios, oportunidades, sino estar
condenado a esa esclavitud en un cuerpo. Eso es lo que nosotros, con lo que venimos de fábrica, por así decirlo, es con esa naturaleza pecaminosa. Pero Jesús le ordena 3 cosas que son imposibles para él. Y ahí es donde veo la fe que se tiene que tener para poder creerle al Maestro. Y esa fe no es producto de este paralítico, es de la gracia y la misericordia de Dios que le dio esa fe para poder hacer esto. ¿Te das cuenta que Él dice, levántate? Algo que él no puede hacer. Le dice, toma tu lecho, algo que no debe hacer según la ley. Y le dice, anda. Incapaz de hacerlo. No sé si te ha pasado o conoces a alguien que ha estado en cama mucho tiempo. Yo tuve un accidente y quedé creo que como 6 meses o 5 meses en cama. Y de verdad cuando intenté pararme, yo súper confiado, es como, ya me siento mejor, me voy a parar. Me mareé, las piernas me temblaban. Así como cuando ves en el gimnasio los que hacen mucho de acá, pero las piernitas así. Así de débil, es como, sentía que no tenía apoyo. Ahora quiero que pienses, con mucho respeto, en una persona que ha estado 38 años sin usar esas extremidades. ¿Cómo te las imaginas? A lo mejor el huesito, nada de fuerza, débil. ¿Te imaginas cómo se vería esa escena? Vemos que esto es un milagro, porque no es que tomó tiempo para que él pudiera restablecerse, y él fue sano. Y es que el Señor Jesús no sana a medias. Él hace todas las cosas nuevas. Si alguien dice, es que a mí me sanó de un dolor de muela, pero ya me volvió, yo dudaría que Jesús haya hecho esa obra, porque lo que hace Jesús es perfecto. Lo que Él hace, lo hace nuevo. En la obediencia vemos esta fe. En la obediencia es la evidencia más grande de que hay una verdadera fe. Jesús dotó del poder necesario a esta persona para que tuviera la fe para poder cumplir el mandato que Jesús le dijo. Salmos 33:9 dice, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Este es el poder de la palabra creacional de mi Dios. Así opera su autoridad. Él está dejando en evidencia su divinidad, su omnipotencia. Él tiene el poder para hacer todo nuevo. La palabra de Cristo crea y capacita para lo que te ordena. Quizás Jesús te está llamando a obedecer en algo que te parece imposible, así como este hombre. ¿Qué es lo que te está pidiendo el Señor? ¿Qué es aquello a lo que te está diciendo? Deja esto que te está trayendo un placebo, un efecto placebo de sanidad. Deja esto en lo cual has puesto tu esperanza. Deja esto que estás haciendo. Deja este pecado oculto que nadie sabe que tienes y estás batallando tú solo, tú sola. ¿Qué es lo que el Señor te está llamando a obedecerle? Quizás parece imposible la tarea, pero no te lo está pidiendo cualquier amigo, cualquier familiar. Te lo está pidiendo Dios mismo, quien tiene el poder de capacitarte para que puedas obedecerlo. Dime acaso si eso no es fe. Cuando el Señor te está diciendo, deja a esta persona que te está haciendo mal, y tú dices, es que no puedo. ¿Dónde está tu confianza? En esa persona. Cuando a lo mejor has tenido años con alguna esclavitud, a lo mejor a la pornografía, algo que no puedo platicar porque me da vergüenza. El Señor te dice, yo te estoy dando la capacidad en mi espíritu para que puedas hacerlo. Habla, confiesa tu pecado. No, ¿qué van a pensar de mí? ¿Qué vamos a pensar? Que todos somos como este paralítico. Aquí no venimos a juzgar a las personas. No es bíblico que juzguemos a las personas, porque solo Dios es el que juzga. Que es bíblico que nosotros los amemos. Que si cometemos pecado, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, hallamos misericordia ante Él. Amados, a veces siento que no nos vemos como este paralítico y creemos que estamos en una nube
de yo soy buena persona. Cuando reconocemos nuestra incapacidad, podemos reconocer fácilmente lo que estudiamos anteriormente en Santiago, que si hay algo bueno en mí, no soy yo, sino que es Cristo en mí. Y entonces nuevamente la gloria es para el Padre. La gloria es para Dios, para el Espíritu, quien nos capacitó para poder responder conforme a Cristo y no conforme a lo que yo era antes. Me encanta porque en consejerías, platicando con la gente, me dice, es que yo ya no hice esto ante esta situación. ¿Qué me está pasando? No eres tú, es Cristo en ti. ¿Quién se lleva la gloria? Nuestro Padre. Por eso no te enfoques en la religión, sino en el autor que da la vida. Fíjense cómo dice este pasaje. Pero aquel día era día de reposo. Por eso los judíos decían al que había sido sanado, es día de reposo y no te es permitido cargar tu camilla. ¿Estás conmigo? ¿Me estás siguiendo? 38 años, una persona que estaba ahí buscando su sanidad, y de repente las personas religiosas, en lugar de decir, ¿qué ha pasado? ¿No era acaso esta persona la que estaba incapacitada para caminar? Y en lugar de eso dicen, ¿sabes qué? Estás cometiendo una infracción. ¿Quién se atrevió a sanarte? Es como poner un letrero de se busca a alguien que está sanando en el sábado. ¡Qué peligro! Nos podemos reír, pero realmente muchas veces somos igual que estos religiosos. Vemos a una persona que está nuevecita en la fe, acaba de poner su confianza y su esperanza en el Señor Jesús, y entonces dice una palabra equivocada. A lo mejor hasta se le salió una grosería en un grupo de iglesia en casa. ¿Y qué es lo primero que haces? Te me largas de esta iglesia en casa. No puedes estar con nosotros. O puedes decir, wow, qué lindo que esta persona haya llegado a los pies de Cristo. Ahora es mi deber ayudarla a ser discipulado, discipulada. Es mi deber acompañarla en su fe, en su crecimiento, para que el Señor haga la obra en él y cada vez se parezca más a Cristo. Porque no somos nosotros. Es el Señor el quien promete que la buena obra que comenzó, Él es el que la va a terminar. Y nosotros simplemente nos sujetamos a esa palabra. Nosotros avanzamos y confiamos y actuamos con ese motor de esa esperanza. ¿Te das cuenta? Pero los religiosos se enfocaron en la ley. Pero él le respondió, el mismo que me sanó me dijo, toma tu camilla y anda. Le preguntaron, ¿quién es el hombre que te dijo, toma tu camilla y anda? Pero el que había sido sanado no sabía quién era. ¿Te das cuenta de la misericordia y gracia? El oficial del domingo pasado sabía algo de Jesús, sabía que sanaba, y él fue a buscarlo y a pedirle, pero esta persona fue hallada por Jesús. Jesús fue el que llegó con esta persona, así como Jesús llegó con la mujer samaritana. Esta persona no tenía idea de quién era Jesús. Pero aquí vemos la dureza del corazón religioso, donde las personas se enfocaban en querer cumplir la ley siendo algo imposible para nosotros. Es sorprendente cómo los judíos, o sea, los enemigos de Jesús, los líderes religiosos, para ellos les importaba más la infracción de la ley y no de la ley que dice Dios, no de la ley de Dios, de la ley que ellos habían impuesto. No sé si sepas, pero los judíos realmente se toman muy en serio el día sábado. Hay algo interesante, no he ido a Jerusalén, pero dicen que tienen un elevador para el Shabbat, donde ni siquiera tienes que presionar un botón. Está como que parando en todos los niveles. Si vas a un edificio, en un hotel, va a haber como loquito, un elevador que está parando en cada uno, se abre y tú solamente entras y cierras. ¿Por qué? Porque está prohibido que generes fuego en el día del Señor. Entonces, si tú presionas el botón, accionas un motor, una chispa, entonces pecaste. No puedes caminar más de cierta distancia, no puedes hacer esfuerzo, y es ley tras ley, tras ley, tras ley, para no infringir el día del Señor.
cuando no se estaban dando cuenta lo que dice Marcos 2:27: el sábado fue hecho para causa del hombre y no el hombre para causa del sábado. El sábado apuntaba al mandamiento del descanso de Dios en la creación, al séptimo día. Pero Jesús muestra que Él es el verdadero descanso. Los religiosos conocían la ley, pero no conocían al dador de la ley. Amado, ten cuidado cuando tú te estés enfocando, al igual que estos religiosos, en la letra de la ley. No matarás. Ya la libré, no he matado nada, ni una mosquita he matado, porque soy fiel al mandamiento. No, vayamos al corazón de la ley. La palabra dice que si has odiado a tu hermano o a tu hermana, eso es igual a asesinato. La palabra dice: no cometerás adulterio. Yo estoy libre de pecado. La palabra dice: cualquiera que desee en su mente a la persona, ya pecó y ya cometió adulterio. No nos enfoquemos en la letra de la ley, porque la ley es imposible que la cumplamos. Enfoquémonos en conocer a Cristo para que entendamos el corazón de la ley, y ahora, por medio de su Espíritu Santo, el fruto sea la ley resuelta en nuestros corazones. Deja el pecado que te paraliza y vive para su gloria. Esto es hermoso porque dice el versículo 14: después de esto Jesús lo halló en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te suceda algo peor. Amados, Jesucristo no es un médico, un curandero que solamente te hace un favor y te saca tu problema. Cuando el Señor nos sana, cuando el Señor nos da vida, es porque nos compra con un precio altísimo: su sangre. Eso quiere decir que si Él te ha sanado, si Él te ha dado vida, ahora esa vida ya no te pertenece. Veíamos un devocional, mi esposa y yo, en la semana, y fueron palabras duras. ¿Por qué vivimos para nosotros mismos si el Señor ya nos compró por precio de sangre? Tal vez tú pensarías: wow, 38 años sin haber podido caminar, lo primero que va a hacer es irse a Cancún a disfrutar la arena con los pies, o lo primero que va a hacer es un emprendimiento, este paralítico. Es hermoso ver que ¿dónde lo halló Jesús? En el templo. Lo primero que fue a hacer es ir al templo. Y esto es impresionante porque ahorita podemos recibir a cualquier persona, pero en este entonces, en este contexto, era imposible que algo impuro, algo defectuoso, tuviera acceso al templo. Jesús había dado esta restauración, lo había redimido y ahora podía tener acceso al templo. Ahora tú y yo, que hemos sido redimidos y sanados y curados de nuestro pecado, tenemos acceso al Padre. Ya no al templo, porque nosotros somos ese templo donde Jesús, la presencia de Dios, mora, y ahora estamos todo el tiempo en su presencia. Amén. El hombre se fue y dijo a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. No creo que haya sido por ser chismoso. Yo creo esta persona: ya encontré, él fue el que me sanó. Pero los judíos, versículo 16: a causa de esto los judíos perseguían a Jesús porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y hay algo importante aquí. El evangelio, la palabra de Dios, divide. ¿Y a qué me refiero con esto? O amas al Señor Jesús o lo rechazas. La palabra de Dios, la señal que estaba haciendo, fíjate cómo provocó dos tipos de respuesta. En uno sanó, fue librado de su condena, de su cárcel en ese cuerpo. Pero otros, al ver la misma señal, lo que se produjo es endurecimiento de su corazón.
Y no solamente endurecimiento, sino que lo buscaban para perseguirlo y matarlo. Jesús lo hubiera sanado un viernes o un miércoles para que no hubiera tenido este problema, este conflicto con los religiosos. Jesús lo hizo a propósito, intencionalmente en este día, para proclamar su autoridad sobre el día sábado, diciendo que Él es el Señor del sábado, para que todos vieran que Él tiene el poder y la autoridad. Y eso lo vemos en el versículo 17, dice: pero Jesús le respondió: hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. ¿Te das cuenta de la declaración tan grande que está haciendo Jesús? Esta es la causa por lo cual estos judíos no toleraban las enseñanzas de Jesús, porque Él estaba diciendo que Dios era su Padre, y Dios, al ser su Padre, entonces Él es Dios. Esta es la declaración que Jesucristo hace, y la cual hay personas que lo creen y lo guardan en su corazón y son sanados. Y esta es la misma declaración que hace que personas lo aborrezcan, al grado de querer matarlo, crucificarlo. A los suyos vino y no le recibieron. Entonces, por esta causa, los judíos aún más procuraban matar a Jesús, porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su Padre, haciéndose igual a Dios. Dicen que violaba a Jesús el día de reposo. Jesús no violó la ley. Jesús jamás pecó. Solamente no siguió las leyes que se habían impuesto a estos hombres, que estaban totalmente pegadas al corazón de la ley. Amado, no se trata de que salgas de este día y pongas en tu agenda: si yo descanso los sábados, no quiero que nadie me hable el sábado, voy a ser fiel a la predicación. No, amado, el día sábado, ya sea hoy tu domingo, tu lunes, como es en mi caso que descanso los lunes, si descansas el miércoles, no se trata de solamente dejar de hacer cosas y pausar y prohibiciones. Se trata de que realmente contemples la gloria de nuestro Padre. Se trata de que realmente pares, medites, admires la obra del Señor, que pases tiempo en su palabra, que seas transformado por su voz. Este es el clímax que vemos: Jesús declarándose igual al Padre. Aquí vemos cómo Él está reflejando en todo este pasaje su omnisciencia, su omnipotencia, su poder, pero también su soberanía. Amados, sometámonos a su autoridad. Él no solo es un sanador, es Dios mismo quien te está dando la vida para que vayas a hacer su voluntad, para que rechaces, mueras a tu vida y vivas ahora por medio de Cristo. Amados, era necesario que pasara esta señal. Fíjate lo que dice Isaías 35, del 5 al 6, dice: profetiza que cuando venga el Mesías, los cojos saltarán como ciervos. Era necesario que Jesús hiciera esto, porque era el cumplimiento de otra profecía más, otra evidencia de que Jesús es el Mesías, es nuestro Señor. Filipenses 2, del 10 al 11 dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Como decía Jaime el domingo pasado, no te enfoques en las señales, no te enfoques en los milagros. Que sean los milagros, las sanidades, lo que te ayuda a tener esta fe inquebrantable dada por el Señor. El poder que levantó al paralítico es el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos y el que ahora te resucitará a ti. Juan capítulo 5, 25 dice: en verdad les digo que viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán.
así como aquel hombre escuchó una palabra y se levantó por la autoridad de Jesucristo, Cristo llama a los muertos espirituales a levantarse a una nueva vida por medio de su cruz y su resurrección. No se trata de cómo te sientas hoy. No se trata si tienes la fe suficiente. Se trata de su soberanía. Se trata de su autoridad, de que si Él quiere, Él lo va a hacer. ¿Estás listo para que sea el tiempo donde renuncias a tu vida para vivir una vida entregada al Señor? Jesús no vino solo a levantar cuerpos, sino a resucitar almas. Su voz sigue llamando hoy a todo aquel que yace en esa parálisis espiritual. Levántate, toma tu lecho y anda. Sométete a Jesús, el Hijo de Dios, cuya voz soberana levanta al caído y da vida, revelando su poder y gloria.